No. Doctora Verónica Sánchez, ¿cómo le va? Buenos ¿Qué tal? Buenos días. días. Muy bien, gracias. Bien, tu primer, Mi primera participación. sí, en ese sentido. Muy bien, muy a gusto, muy entusiasmada, porque es un proceso al cual hace tiempo quería participar y bueno, no se daban las circunstancias y creo que llegó el momento. Bueno, todo cómodo. Sí, sí, Bueno, absolutamente. nos alegra. Gracias. Doctora, tal vez le han contado la dinámica. La etapa es la última. Concursar que se cerró con el ámbito de por la magistratura. Le cedo la palabra para su presentación y luego, consejero y consejera, le van a hacer algunas preguntas. Así que, tiempo para la presentación. Le cedo la palabra. Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica de María Sánchez, tengo 54 años, estoy casada, tenemos dos hijos mayores, 22 y 18 años, y trabajo en el Poder Judicial desde el año 90. Ingresé en la carrera administrativa, en ese entonces en el laboral 4 y después cumplí funciones en el laboral 2. A posteriori empecé la carrera empecé a estudiar abogacía y cuando me recibí en el año 2005 participé en distintos concursos. Obtuve así mi primer cargo como funcionaria, como prosecretaria del laboral número 2, después fui secretaria. Cuando se crearon las SOFIJUS laborales pasé a ocupar el cargo de responsable o jefa de despacho de ejecución. Y en el año 2017 se llamó a concurso y se crearon las oficinas de casos conciliados. Allí el concurso de conciliadora y es el cargo que detento en la actualidad. A lo largo de mi vida y de mi actuación profesional, siempre la desempeñé en el fuero laboral. Desde mis ingresos, ya sea en laboral 4, laboral 2 o dentro de la SOFIJU, siempre dentro del fuero. Creo que haber participado y seguir perteneciendo al fuero me ha dado una experiencia y una responsabilidad y un conocimiento de las causas, y he pasado por distintas etapas, distintas circunstancias, tanto en la vida personal como en la vida judicial. Por eso es que hoy, cuando hablábamos recién de cómo me sentí, sentía justamente que este era el momento en mi vida profesional para afrontar un desafío tan importante como es, ya sea presentarse a un concurso o eventualmente acceder al cargo. Quedo a disposición, si hay alguna pregunta, sí. Doctora, tal como le preguntaba la postulante y la postulante que la precedieron, la llevo un tema de actualidad, que es el tema de reforma laboral, flexibilización laboral o organización laboral, como se elija denominarlo. En general, una opinión sobre sustancial, que si hay elementos del derecho individual o colectivo que usted entienda que merecen una reforma, y en tal caso que este marco constitucional o convencional debe regir esa reforma, por un lado. Y por otro lado, su opinión sobre el decreto de necesidad de urgencia 70 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, que aborda temas de derecho individual. Bien. El decreto de necesidad de urgencia 70/33 del gobierno actual se encuentra suspendido, ¿cierto? Resalto esto en el sentido de que las distintas normas que implementó ese decreto en todos los ámbitos sociales, económicos y laborales, y en lo que respecta a laboral, hay una medida cautelar que suspendió su actualidad. Me parece que el decreto de necesidad y urgencia resulta inconstitucional, no cumpliendo con el debido proceso legislativo que se requiere para la justificación de una norma. Abarca medidas de urgencia que no me parece que fueran dictadas en tiempo oportuno, y en particular hay artículos que modifica y me parece que retrotraen derechos a los trabajadores.
así como podrían verse algunos en forma favorable, como puede ser el artículo que sostiene una amplitud en la licencia por maternidad. No así puede ser el caso de la amplitud del periodo de prueba en los contratos laborales, o la derogación de las leyes 24013, 25323, la modificación del artículo 45. ¿Esto por qué? Porque se debe tener en cuenta que toda norma que retrotrae derechos resulta inconstitucional, afecta a derechos ya consagrados, o sea, por la Constitución, el artículo 14 bis, derechos del trabajador, afecta a la estabilidad de los trabajadores, afecta a su salario. Es decir, son normas que más allá que los jueces puedan, que se vislumbre o no afectadas en el decreto, es obligación de hacer un análisis convencional y constitucional de cuáles son esas normas que se están afectando. Bien. Buen día, doctora. Mi pregunta es la siguiente: dado que es parte del Poder Judicial, ¿qué opinión tiene del funcionamiento del fuero y en particular del juzgado por el cual está concursando? Bien, el juzgado laboral número 1, si lo miramos desde el punto de vista de cómo la parte jurisdiccional que le compete al magistrado, puedo decir que tiene una cantidad de autos a sentencia en un número relativamente bajo, cuáles son 34 expedientes, 34 expedientes con autos a sentencia. Miré algunas estadísticas y observé que de esos 34, 20 aproximadamente estarían en términos para dictar sentencia, 12 vencidas a más de 20 días. Las audiencias se están fijando a través de la OGA en un plazo razonable, hasta fijadas antes de la feria y alrededor de 40 audiencias fijadas. Se fijan a través de la OGA, que es el organismo de gestión de audiencias, y los días que dispone el juez para fijarlas. Y respecto de la OFIJU en general, me parece que los cambios han sido importantes, que hoy por hoy se está reestructurando como se viene haciendo desde hace años y se ha logrado no tener casi atraso en el despacho de los expedientes. O sea, uno que viene de sistemas anteriores, antes del 2015, que se llegaba a tener 1 mes, 2 meses de atraso en el despacho, hoy estamos hablando de 5 días. ¿Y qué aporte le dio a usted en caso de acceder al cargo para seguir mejorando? El primer aporte es, dentro del colegio de jueces que funcionan en cada fuero, es la interacción siempre y la relación con la administradora de los FIJU, y a través de ella con los funcionarios. Siempre tiene que haber una complementariedad, las respuestas se deben dar en conjunto, ya sea con los magistrados, los funcionarios, con la dirección de los FIJU, como así también con partes externas que puede ser el colegio de abogados. Incluso miembros de la Cámara han también tenido participación en algunas decisiones, en algunos proyectos, en mejoras. Pero sobre todo es la comunicación que debe haber entre el colegio de jueces y la administración. Gracias. Bueno. Sí, lo es una pregunta que tiene que ver con interés en materia de accidente de trabajo. Creo que hay, parece 4-1 según lo pude sacar. El jugador de primera instancia tiene un criterio sobre la materia que no es igual que la Cámara. Entonces, me gustaría saber qué opina al respecto y qué criterio adoptaría usted en Bien. caso de ser lesionado. Los juzgados laborales respecto a las sentencias en accidentes de trabajo están fallando conforme el criterio fallas reclamables, de acuerdo 21 del Tribunal Superior, mantienen ese criterio. Inclusive nosotros dentro de la Oficina de Casos Conciliables, en las audiencias de conciliación, vemos que las partes son contestes al momento de arribar a un acuerdo, formularlo en esos términos. La Cámara, por otro lado, ha aplicado en algunos casos, por ejemplo, el tanque me parece, Contreras,
el nuevo fallo del tribunal que está recurrido, y me parece que yo opino que el fallo Retamales se ajusta a las necesidades y a las respuestas que estamos buscando como sociedad hoy. En principio porque entiendo que al ser recurrido al tribunal, al abrir la instancia recursiva ante la Corte en este fallo, queda supeditada a que la Corte confirme para su procedencia. Entonces Retamales cubriría la diferencia y el desfasaje es esa pérdida adquisitiva que tiene el trabajador cuando sufre una lesión. Bien, una pregunta que tiene que ver un poco con el proceso concursal. Me gustaría saber su opinión y creatividad. ¿Qué le ha pasado en esta técnica? Porque uno debe explicado tanto en la parte escrita como en la oral, digamos, una nota que no repercute por ahí la experiencia que usted manifiesta en la entrevista. Me gustaría ¿Qué me que pasó? considera, que nos dé una opinión. Me faltó tiempo. Me faltó administrar el tiempo. Creo que fue la primera lectura que yo hice cuando de golpe me dijeron 5 minutos, 5 minutos. Es más, el tiempo. Por eso digo, fue mi primera vez, toda esa experiencia, y rendir no es fácil. Uno, más allá de la experiencia que ha tenido como funcionario, como empleado, capacitación en gestión, manejo de personal y demás, de golpe sentarse y proyectar una sentencia en un tiempo que sea el óptimo para un examen, sinceramente no lo supe administrar. Es el primer detalle que digo, a punto tal de que ni siquiera pude releer lo que había hecho. Entonces, cuando terminé, dije, mira vos, Muchas gracias. sinceramente. Doctora, buen día. ¿Qué pasó? A ver, ¿nos puede dar una devolución en su amplia experiencia en el fuero laboral desde empleada administrativa, funcionaria, a hoy, con el sistema anterior y con el actual, con el postigo? Dice que han mejorado notablemente el funcionamiento de lo que era antes el juzgado. ¿Qué puede sacar de positivo y qué puede criticar respecto al funcionamiento actual? ¿Y qué mejoraría? ¿Cuál sería su visión para decir hay que mejorar? En el sistema, por ejemplo, la función de los magistrados, de los jueces, ha cambiado diametralmente. Antes veníamos de un sistema donde el juez, como cabeza de un juzgado, era el encargado tanto de lo administrativo, de lo jurídico, lo jurisdiccional, llamaba las audiencias o delegaba las audiencias a los funcionarios. Hoy el sistema permite que el juez se aboque específicamente, ya sea al dictado de sentencias y a la toma de audiencias y a resolver el caso específico. Eso me parece que le ha dado más tiempo para dedicarse a esto, delegando las funciones administrativas en la OFIJU. Y las cuestiones que no son menos importantes, que es la de manejo de personal. Se está hablando de que la OFIJU cuenta con una planta de 300 administrativos. Entonces, manejar un promedio de lo que hubiera sido un juzgado anterior eran de 20 personas trabajando. Entonces, el nivel gerencial que se necesita para afrontar y ser capaz de llevar adelante una administración de justicia es mucho. Entonces, lo que se ha tratado es justamente de repartir esas responsabilidades y obligaciones. En ese sentido, lo encuentro sumamente positivo. El manejo de los despachos, la opinión conjunta, las directrices que hay en cuanto a proveer, cómo se provee, opiniones, criterios, siempre respetando lógicamente el criterio personal del juez. No sé si hoy hablaríamos de crítica, pero sí de cuestiones que podrían mejorarse. Como todo se mejora, y de hecho, del 2015 que se creó la OFIJU a hoy, se ha mejorado en todo sentido, desde la apertura, desde lo tecnológico, desde la apertura de las capacitaciones que da el Tribunal Superior al personal, a los funcionarios, la escuela de capacitación, cuestiones a mejorar como por ejemplo es
puede llegar a ser el mejoramiento siempre de los plazos, qué es lo que quiere la ciudadanía, que uno responda en tiempo, en forma. Eso es lo importante y se está logrando, creo que se está logrando. Usted integra la oficina de casos conciliables. ¿En qué porcentaje se están arreglando o se están logrando conciliaciones en esa instancia? La oficina de casos conciliables ha pasado desde el 2007 que se creó a la fecha, ha pasado por distintas etapas. Quiero resaltar que todos los juicios laborales trabados a la litis pasan a la oficina de casos conciliables. Tratamos casi un 85%, con excepción de amparos, incidentes y demás. Creo que despido por deberes y accidentes. Hoy el porcentaje se mantiene en un 40%, en un 30% de acuerdo. Fluctúa, el impacto social y económico hace que fluctúen a veces los acuerdos. Y en ese porcentaje de trabada la litis, ¿se llega a alguna conciliación o se llega en una instancia posterior cuando ya hay una producción de prueba? Porque eso es una crítica que se hace al sistema, que queda trabada la litis, se lo manda a la oficina de casos conciliables y a veces no hay herramientas como para poder llegar a un acuerdo, porque hay hechos controvertidos que Sí, no tiene solamente la demanda y la contestación. Exactamente, en su opinión. La oficina entiendo que se creó y al menos nosotros desde nuestra posición, el objetivo, más allá de lograr el acuerdo en el momento, es fomentar la inmediatez con las partes. Nos ha resultado que del 2017 a la fecha hemos logrado, si se quiere, que los abogados se comuniquen. Entonces de pronto nos encontrábamos allá por el 2017 donde decíamos, ¿usted demandado a conversar antes? No, yo no. Hoy al menos eso que parece tan simple ha ido perfeccionándose. Entonces, cuando nosotros trabajamos en la audiencia, trabajamos el caso, quizás no se cierre, pero el hecho de que a posteriori presenten un acuerdo significó que las partes continuaron hablando, que las partes vieron, que quizás el demandado consiguió la plata, vio de qué manera podía afrontar un acuerdo, o cambiaron las circunstancias. Entonces, para nosotros también es un logro. No deja de ser un logro haber intentado y haber conversado con las partes y con los letrados cuál es la discusión que se está centrando. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cuáles considera usted que son sus fortalezas y debilidades para cubrir el cargo de juez que hoy nos ocupa? Mi fortaleza es quizás la experiencia de 30 años en la justicia laboral, en el fuero laboral propiamente, el acercamiento que tengo y que he logrado con las partes, ponerme en el lugar me parece que es una fortaleza, ponerme en la situación ya sea del trabajador y hasta del mismo empleador, porque no siempre hablamos de empresas como RT o empresas grandes. Empleadores hoy en el fuero son todos aquellos demandados que no necesariamente tengan a veces una solvencia. Estamos hablando de un comerciante chico, por ejemplo. Conocer el medio, conocer la creación de la SOFIJU, conocer los pares, la relación que tengo con los empleados y las ganas de trabajar. Y como debilidades quizás sea esa posibilidad de tener todo resuelto de golpe, bueno, no irme hasta terminar, y a veces me pasa que lo hemos manejado, lo he estudiado por otros carriles, delegar responsabilidades, no responsabilidad, sino delegar trabajos y funciones, y después ejercer un control, una gestión. Para mí lo importante también es destacar que en todo ámbito de gestión, como se dice, lo que no se mide, no se controla. Lo que no se mide y no se controla, no se gestiona. Entonces, también eso es importante. Gracias, doctora, muy amable. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien. La ciudadanía a veces cree que, más allá de la garantía que tiene el trabajador, que hay cierta simetría entre
el poder que tiene el empleador con el trabajador. Y por ahí, en un proceso inflacionario como que tiene el país, esto se nota más porque el empleador tiene espalda, no siempre, pero los grandes empleadores tienen espaldas más anchas que el trabajador, que a veces pelea para alimentarse. Sí. ¿Cómo se podría contribuir a equilibrar esas asimetrías desde un juzgado laboral? Acortando plazos, porque esto yo veo que atenta contra las garantías que da la Constitución y las leyes a quienes trabajan. Es una opinión. Sí. La asimetría entre trabajadores y empleadores existe per se, es justamente el derecho laboral es protectorio, siempre está en defensa del trabajador, esta asimetría ya sea desde, no solo económica, sino también desde porque si bien podemos hablar de un empleador que no tiene espaldas, como dijo, pero el deber de organización lo tiene a su cargo, el deber de dirección, el deber de colocar sanciones y demás, hacen que haya un escalón más abajo que te permite que esté el trabajador. Desde el Poder Judicial y desde el fuero laboral, lo que me parece que, bien dijo, acortar los plazos y dar una respuesta en tiempo oportuno. Y lo que vimos en la oficina, digo oficina, desde varios años que estamos trabajando en la conciliación, es justamente que, por ejemplo, manejarse, tener tasas distintas de intereses, aplicar criterios distintos, hace que se afecten los derechos de los trabajadores porque no hay una certidumbre de decir, bueno, acá me va a fallar el tribunal, me va a fallar esto, la Cámara me dice aquello, el tiempo que transcurre el proceso, el estado de inflación, la incertidumbre que genera. Entonces, la atención en esos aspectos me parecen relevantes. Buen día, doctora. Por mi parte está muy bien. Gracias. Ahora, por último, le pido una opinión sobre el tema también de actualidad, que es la inteligencia artificial aplicada a los procesos judiciales. ¿Qué mirada tiene sobre este tema que parece estar, digamos, cada vez más presente en el análisis y el debate? No me he capacitado en cuanto a inteligencia artificial. Por trascendido tengo una leve, sé al menos de qué se trata, que es la intención de lograr esa capacitación y ese auge dentro del Poder Judicial. Inclusive desde la Escuela de Capacitación se está ahora fomentando una diplomatura en innovación tecnológica y entiendo que todo aquello que sea tecnología y que ayude y fomente la digitalización o la creatividad, el mayor desarrollo y agilidad en los procesos judiciales, bienvenido sea. Pero como funcionaria y ver cómo es muy incipiente y me parece que hay que reforzar en ese sentido la capacitación en el fuero de independencia judicial. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Hola.